Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de reflexión y debate de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos un tema crucial para el futuro del país, candente si lo hay, el balance de las elecciones generales que acaban de celebrarse y que todavía no terminan en su fase final. Yo quisiera presentar a nuestros invitados de hoy en la noche, muy distinguidos. El doctor Diego Valadez, doctor en Derecho, ha sido ministro de la Suprema Corte, Procurador General de Justicia, Procurador de Justicia del Distrito Federal, pero es sobre todo autor de libros, muy distinguido constitucionalista mexicano, y funge como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. Tenemos un extraordinario politólogo mexicano, que es Alberto Asís Nasí, que ahora labora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Ha escrito libros y artículos numerosos sobre los más diversos temas de la ciencia política. Es docente en universidades mexicanas y conferencista en distintas universidades extranjeras, como en París, en la Universidad de California, en Madrid. Bienvenido. Gracias, Porfirio. Y tenemos también personalidades muy complementarias todas, un muy distinguido militante por la democracia. No lo llamaré héroe civil, pero en algunos momentos lo fue. Aparte de ser abogado, experto en cuestiones financieras y fiduciarias, ha sido presidente de la Asamblea Democrática de Nuevo León, ha estado en numerosos cargos de organizaciones civiles relacionadas con la democracia y fue precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República en noviembre de 1993. Bienvenido, Javier Libas. Gracias, Porfirio. Bueno, vamos a comenzar de atrás para adelante, porque se trata de una visión del conjunto. La primera cuestión que yo plantearía, ¿cuál es el balance del proceso electoral? ¿Cómo calificaríamos este proceso desde que comenzó? A sabiendas de los vicios y defectos que todavía tiene la ley. ¿Qué lo caracteriza? ¿Fue un proceso limpio? ¿Hubo intervención del gobierno? ¿No la hubo? ¿Hubo exceso de dinero? ¿Fue un proceso terso? ¿Fue un proceso fundado en los ataques y en la campaña del miedo? Doctor Valadez, ¿cuál sería, en pocas palabras, su balance del conjunto del proceso? Vería básicamente dos aspectos. Por un lado, el que corresponde a los partidos y candidatos, y por otro lado, el que corresponde a las autoridades, incluidas las federales y las electorales. En cuanto a partidos y candidatos, mi convicción es la de que se excedió la retórica de la hostilidad en todos los ámbitos y que eso generó por parte de los electores una percepción negativa acerca de la política y de los partidos. Por lo que respecta a las autoridades, en cuanto a las electorales, creo que les ha faltado experiencia y que ha sido una lástima que no se hubiera aprovechado. ¿No hay un vicio de origen en la selección de los consejeros del IFE? Por supuesto que sí. En la forma como son propuestos ante la Cámara, y en la forma como son elegidos y sobre todo en la forma en la que se obligó en este caso a que todos fueran sustituidos. Creo que debieron haber quedado algunos para que sirvieran como testigo de experiencia, ¿no? Por supuesto. Y esta inexperiencia, supongo que fue solo eso, generó numerosos errores en la conducción del proceso porque no hubo autoridad para imponer criterios. No hubo tarjeta amarilla. No hubo tarjeta ni amarilla. Menos tarjeta roja. Y luego el otro lado de la autoridad gubernamental que se inmiscuyó de una manera indebida en el proceso electoral. Pues muchas gracias, Diego. Aquí había, hay que verlo también, un déficit legal. Cuando estaba a punto de terminar su gestión, el anterior Consejo Electoral del IFE, presidido por José Boldenberg, mandó una minuta, un memorándum, a las dos cámaras, aparte de los estudios que habíamos hecho en la Comisión de la Reforma del Estado, donde todos estuvimos, diciendo cuáles eran las reformas que ellos consideraban fundamentales. Y después no retomó este asunto el Consejo. Tuve algunos debates con ellos, o conversaciones, comenzando por el presidente Luis Carlos Ugalde, y dijeron en público y en privado que no consideraban necesarias reformas electorales, que con el marco jurídico actual era suficiente. ¿Cuál es tu idea, Alberto? Yo creo que retomando este punto que tú planteabas y lo que había dicho antes Diego Valadez, creo que venimos de una serie de antecedentes
muy importantes para ubicar la elección del pasado domingo. En primer lugar, creo que la elección intermedia del 2003 dejó claro esta situación, en donde hay una serie de reglas que ya no sirven, que no están funcionando, que nos ¿Cuáles serían produjeron para ti las más una importantes? elección abstencionista y carísima en el 2003, es decir, una elección intermedia, la más cara de la historia probablemente, De la historia del mundo. moderna, y de la historia del mundo probablemente. Y eso después, el resultado electoral que genera, propicia un IFE que tiene allí un vicio en el proceso de negociación de los consejeros. De ahí surge precisamente que hay una agenda de reformas muy claramente establecido en la opinión pública por el anterior consejo que salía del IFE, en donde marcaban cuáles eran la siguiente generación de reformas electorales que necesitaba el Para país. ti, ¿cuáles son las más importantes? Para mí, en primer lugar, son los costos de la elección. Y el tiempo de campaña, ¿no? En segundo lugar, es el tiempo de campañas. En tercer lugar, son los calendarios electorales, porque no podemos estar todo el tiempo en elecciones, es decir, cada año hay un proceso electoral en cada estado, cada año hay una... Debería votarse una sola vez pugna al año en todo el país, en primera semana de julio. Debería de votarse probablemente 2 veces cada 6 años en todo el Eso sería país. lo ideal. Cada 3 años Sí, tienes tú, porque si no, estás todo el tiempo en un proceso. Habíamos pensado proceso nosotros electoral. lo tuyo, lo que estás diciendo en la reforma del Estado, que fuera 2 veces al año. Pero como hay que ajustar muchas constituciones estatales, pensamos en 2 tiempos. En un primer tiempo, la primera semana de julio Sí. de cada año. Y ya en otro sexenio, ya compactarlo más, como eso en todo el mundo. Llegas a absurdos en donde hay estados en donde se vota por un gobernador y a los 6 meses se vota por los presidentes municipales y el Congreso. Esto es ridículo totalmente para cualquier país y para cualquier sistema político. La televisión, el uso de la televisión, porque hay varios sistemas. El europeo es la prohibición total del uso comercial de radio y televisión. El uso de la para televisión, fines cuando tú electorales. acortas la campaña, cuando tú acortas los tiempos y acortas, por supuesto, el financiamiento, la única forma de hacer menos onerosas las campañas es cambiando el modelo de acceso a los medios de comunicación. Es decir, solo la autoridad electoral puede hacer ¿Y por qué no era la contratación, prohibición? Que ya está en la Constitución ir a la europea, prohibición y probablemente marcar 2 o 3 debates nacionales por televisión y tener un mes y medio de campaña como sucede en las democracias más desarrolladas. Lo demás creo que es un gasto innecesario, ya lo vimos, lo experimentamos amargamente en los meses anteriores. Y las fortalecer semanas. la facultad de fiscalización del IFE, el dinero privado, es muy importante. el Fortalecer secreto la bancario. fiscalización, esa es la otra parte fundamental. Y bueno, ya podríamos después tocar las Exacto, partes de la tenemos. representación que habría que modificar Claro, también. hay porque- muchos temas, de porque segunda ahí- vuelta electoral. Es decir, estamos viendo en esta elección el conjunto de los problemas anunciados que insistimos una y otra vez que se tenían que cambiar y que no se cambiaron. Bueno, esta es una pregunta para Javier. Tú que has estado en tantas contiendas electorales y cívicas. Aquí decía en un programa reciente el doctor Mauricio Merino, que estuvimos juntos, que fue consejero electoral del IFE, que hubo una voluntad al revés, una voluntad expresa de no cambiar la ley por parte de los partidos. Eso fue lo que él dijo, en lo que yo coincido. A pesar de que había un consenso en la Comisión de Reforma del Estado de la Cámara de Diputados, tanto cuando la presidió Manuel Camacho, cuando la presidió Alberto Aguilera Iñárritu, diputado del PRI, por cierto, este último. ¿Tú crees eso, que hubo voluntad deliberada del gobierno y de los partidos de no reformar el marco legal para que tener un margen de abusos? ¿Y cuál sería para ti, comparativamente al pasado, la actitud en este proceso del gobierno de Vicente Fox? Yo creo que la democracia siempre nos va presentando nuevos retos y habrá muchos mexicanos que podamos decir que lo que tenemos ahora es infinitamente mejor que lo que teníamos antes. Para los que luchamos para sí. que hubiera apertura en la televisión, pues obviamente el avance en los medios es nuestra mejor medalla que podemos traer aquí, es la lucha por la libertad de acceso a los medios. Ahorita en este mundo moderno, si no tienes acceso, no existes. ¿Sí? Entonces, eso es un gran avance. Pero distinguiríamos pero entre ahora, libre ahora acceso estamos viendo y el spot pagado. con cierta digamos, desde un punto de vista negativo. Yo colaboré en la campaña de Vicente Fox hace 6 años. Lo recuerdo. Y te acuerdas que estuvimos en estas fechas ahí en el búnker panista. Tratando de sacar compromisos. Así es. Y ahora me duele ver a un presidente totalmente involucrado, con un discurso que
está encargándose de denostar a uno de los adversarios, lo hace en una forma abierta, deliberada. Creo que esa es la gran marca de esta elección y la va a afectar quizás significativamente, y creo que fue una intromisión indebida. Indebida porque en nuestra etapa de madurez a mí no me hubiera importado que Vicente hablara bien de Felipe, ni que hablara bien del PAN. Nunca habló bien de Felipe y nunca habló bien del PAN, y eso es lo que yo hubiera querido que hiciera. No, habló mal del contrario, es lo que no se valía. Sí, y usando todo. O sea, yo creo permisible que él hablara bien de su partido. Nunca he oído a Vicente hablar bien del PAN. Nunca. En la historia, desde que lo conozco. No será recíproco. Entonces, creo que ese es el sello de esta elección. Es el sello de esta elección, la intromisión del presidente en una forma... Y de algunos gobernadores. Claro. Ahora bien, no solamente del PAN, pero primordialmente. Esta elección también, como decía el doctor Valadez, va a estar marcada por esta notoria inexperiencia de los nuevos consejeros del IFE, que en lo particular el presidente tuvo una pifia muy grande la noche del domingo, al negarse a dar el resultado. Pues error deliberado, pifia o mal cálculo, no sé. El hecho es que, mira, todos sabemos que las actas de escrutinio son documentos públicos en forma instantánea. Por lo tanto, la información que salga de un acta también debe ser pública a fuerza. Y si el gobierno... En la época de la IFE, transparencia, imagínate, pues por supuesto, nos hace opaco el resultado. Exactamente. Si el IFE gasta dinero en este conteo rápido, que es una muestra predeterminada de 7,000 y pico de casillas, que generan un resultado previo, que generan un resultado inmediato, estadísticamente equilibrado y que pueda dar resultado, en el momento que se genera esa información, se convierte en información pública. Y no tenía ningún derecho a ocultarla. No tenía. Y menos basado en cálculos de si esto conviene, no conviene, que si está apretado o no está apretado. Volvemos a la caída del sistema. Exactamente. Si me permites, hoy hubo Javier, una caída del sistema. En esta una mini caída, un resbaloncito importante. A mini autoridades corresponden mini caídas. Yo quisiera para el público tanto cuanto puede. Según el sapo es la caída. Para que el público nos entienda, antes de pasar a la palabra al doctor Valadez. En el año 1988, el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, ofreció a los partidos un sistema de flujo de información en una pantalla, negociado con algunos partidos de oposición, que fue un avance. Ocurre que a las 5:30 de la tarde o 6 estaban llegando a favor del Frente Democrático Nacional de un modo aplastante, 60-70%, por la proximidad de las casillas, fundamentalmente al Estado de México y el Distrito Federal. Entonces el presidente de la Madrid, según lo narra puntualmente en sus memorias, dice, me di cuenta de que iba a haber confusión y mandé parar el sistema. La caída del sistema, la caída del sistema es del flujo, de un pre-prep, de lo que luego convertimos en prep. Por eso la negociación del año 94 con el doctor Carpizo fue muy delicada y fue exitosa, que era mi secretario de Gobernación. Encontramos un equilibrio entre lo que tú llamas la libertad de información, el flujo, que antes no era visible, pues tenías que ir a cada casillo a hablar por teléfono. Lo concentró el gobierno, que el gobierno tenía entonces el control, era la Comisión Federal Electoral. Entonces, entre la libertad del flujo y también la representatividad de la información, porque el gobierno y el PRI no querían que se dieran a conocer muy pronto. Y quedamos en un PREP que se empezó a dar a partir de las 8 de la noche. No le pusimos hora previa, sino el Consejo Electoral del que yo era miembro, en prevención del Senado, según lo que venía, dijo a tal hora, y a las 9 lo dimos. Luego en 97 metimos el conteo rápido, que es distinto, que es una muestra representativa y que es un poco para que no haya tanta muestra volando, ¿no? Sí. De repente hay una muestra de muestras, ¿no? Entonces, con todos estos antecedentes, ¿qué validez tiene desde el punto de vista jurídico el PREP? El PREP es libertad de información, pero jurídicamente no ha comenzado el proceso de cómputo. ¿Cuáles serían los tiempos de ese proceso? Sí, efectivamente el PREP es una orientación
pero la validación de los resultados se darán hasta que comience el cómputo, y eso ocurre el miércoles posterior al día de las elecciones. Ahora, lo más preocupante es esta incluso relación extraña que se dio a entender y que se hizo evidente para todos los ciudadanos, cuando el presidente de la República aparece hablando el domingo, 15 segundos después de que se termina la transmisión de la exposición del presidente del IFE, y siendo ambas versiones grabadas, ya el presidente de la República hace referencia a lo que dijo el presidente del IFE. Porque una de las escritas, además. Sí, pero además uno de los grandes avances que se consiguieron en esta reforma del 94 y luego del 96 fue la autonomía completa del IFE. El presidente del IFE no tiene por qué informar al presidente de la República de lo que va a decir, porque el presidente de la República no tiene ningún derecho para imponerle ese deber o esa obligación al presidente del IFE. La relación debe ser una relación absolutamente simétrica, y el titular del órgano responsable de las elecciones debe actuar sin haber acordado ni informado al presidente de la República. El doctor Goldenberg, nuestro amigo, tenía esa práctica. Decía, yo no quise tener la red sistema de comunicación en el gobierno. Y su regla de oro era nunca tener comunicación directa con el gobierno. Nunca. Esa era la autonomía. Y salió él, y salió el doctor Zedillo, pero totalmente autónomos. Y ahí el doctor Zedillo, el presidente, actuó bien, porque él evitó, en ese momento, lo contrario de lo que quería evitar de la Madrid, evitó que hubiera una cierta rebeldía o revuelta de los del PRI. Se adelantó el presidente de la República, va a decir, esos son los datos correctos, y aquí todo el mundo se va a aguantar. Ahora, yo quisiera decir el triunfo de la oposición. Yo quisiera decir una cosa, si me permite, Porfirio, con relación a lo Vamos que dijo muy inteligentemente Javier Livas. La intervención del presidente con relación a los contendientes fue muy directa, tanto que él descalificó la legitimidad del presidente elegido. No sabía seguramente que iba a ser el de su propio partido, por lo menos hasta este momento, en una entrevista que le dio al periódico Le Figaro, diciendo que el 36% no es suficiente para legitimar a un presidente de la República. Es tremendo, y habló de la segunda vuelta. Y habló de la segunda. Bueno, tenemos un espacio, para volver con nuestro auditorio.